Vamos a orar al Señor en esta noche, hermano. Vamos a pedir al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo en esta clase. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta noche te presentamos todo el honor y toda la honra, Padre. Te damos gracias, Dios del cielo, por darnos este privilegio, esta oportunidad de estar en tu casa, Padre. Dios mío, estudiar tu palabra, Padre Celestial, de una manera especial, Dios mío. Invitamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida, Señor, obra de una manera especial. Abre el entendimiento, abre, Dios mío, Señor. Oh Padre Celestial, Dios mío, Señor, nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, que podamos comprenderla, que podamos, Dios mío, Señor, llevarla hasta lo profundo de nuestros corazones, Dios del cielo, para ponerla por obra. Padre eterno, mira cada hermano, Dios mío, en esta hora, cada hermana, Padre Celestial, mira mi vida, Dios mío, toma el control de esta clase de doctrina bíblica, Padre, y bendícenos a todos. Hemos venido a aprender de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Dios mío, y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Sí, hermano, bueno, sentarse, gloria al Señor. Amén. Vamos con ayuda del Señor, amados hermanos, entonces a mirar toda esta doctrina bíblica, amén, que tenemos aquí estipulada en este manual de la iglesia. Vamos a comenzar con la lección 1, amén. La lección 1 tiene como título Objetivos de la Iglesia Cristiana. ¿Qué es un objetivo, hermanos? Empezamos preguntando. ¿Qué es un objetivo para ustedes? Una meta alcanzada. Una meta alcanzada. ¿Qué es un objetivo para ustedes, hermanos? Otra opinión, otro concepto, hermano Jason, hermano Wilson, hermano... Sí, como que tener esa meta y cumplirla para Dios más que todo. Amén, gloria al Señor. Yo lo tomo como reto. No sé, Amén. Todos presentan sí conceptos de lo que nos dice aquí la lección, o nos trata de explicar la lección. Cuando miramos nosotros o hablamos de objetivos de la iglesia, hablamos de, hermanos, las causas por las cuales Cristo levanta su iglesia para que haga algo la iglesia por medio de él. ¿Amén? Entonces la iglesia, aleluya, se constituye básicamente, amados hermanos, en el refugio de nosotros los creyentes. Se convierte en la antesala, amén, de la vida eterna. Porque esta es la antesala. Estamos acá en la iglesia, y de acá en la iglesia, Cristo va a venir un día y va a llevar unos redimidos al cielo. Amén. Entonces, los seguidores de Jesucristo que residen en una misma comunidad, o en este caso nosotros, pues, ¿qué hacemos? Debemos congregarnos y constituirnos en lo que se denomina una iglesia local. ¿Qué tenemos nosotros aquí, gracias al Señor, en Bello? Precisamente una iglesia central y en estos momentos 3 iglesias locales. Amén. De esa manera nosotros miramos que ya teniendo la iglesia, ya teniendo los miembros, entonces Dios quiere que la iglesia se proponga unos objetivos. ¿Amén? ¿Para qué creen ustedes? Para alcanzar esa vida. Para alcanzar las almas que están allá afuera en el mundo para el reino de los cielos, para Cristo. Amén. Para salvar. Amén. Ese es el objetivo. O sea, debemos prepararnos para ¿cómo? sí, hermano, alcanzar Sí, amén. Exactamente, hermano Wilson. De eso se trata.
Entonces, por eso nosotros hablamos aquí de unos objetivos principales de la iglesia cristiana. ¿Cuáles son esos objetivos principales? Miremos, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el primer objetivo. O sea, cuando usted y yo venimos a un lugar como este lugar se ha dedicado como casa de Dios y puerta del cielo, Dios Salomón, ¿cierto? Entonces, ¿a qué venimos a este lugar? Les pregunto yo a ustedes, amados hermanos, cada vez que nos congregamos, cada vez que nos reunimos en un lugar como este, ¿a qué venimos nosotros? A buscarle, A adorar a Dios. Amén, hermano Jason. Sí, hermano Wilson. a buscarle, a tocarle nuestras cosas y Amén. crecer espiritualmente. Amén. Nosotros venimos precisamente a eso, amados hermanos. Nosotros venimos aquí al templo a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces vamos leyendo para que todos tengamos las Biblias abiertas y me van ayudando con los textos que vamos leyendo. Miremos capítulo 4 de Juan, amados hermanos, versos 23 y 24. Un hermano que me haga el favor y me ayude con el Salmo 100 y otro hermano que me ayude con Colosenses 3:16. Lo tenemos. Juan 4, 23 y 24. ¿Quién lo tiene? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién lo lee? Porque también el Padre tales adoradores busca. Amén. Una cosa le da a Juan que perdón. Juan 4, 23 y 24. Y Salmo 100, Salmo 100. Dios, yo tengo el Salmo 100. amén, hermano Wilson, ya lo leemos. Dice el verso 24 para terminar: Dios es espíritu. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén, amén. Todos estamos, hermanos, de acuerdo con esta Con ese. palabra que está aquí. Amén. Dios es espíritu. Amén. Amén. Dios es espíritu. Por eso, aleluya, Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le dio jamás. Nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado A conocer. Amén. Entonces, por medio del Hijo, nosotros hemos venido conociendo al Padre. Amén. Amén. Por medio de su Hijo Jesucristo. Ni siquiera los ángeles lo pueden ver. Y aquí dice claramente que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que ¿qué? Que adoren. Amén. O sea, amados hermanos, rápidamente, cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros, aleluya, entramos o debemos entrar a algo que se denomina o que llama la Biblia la presencia de Dios. Amén. Amén. Ustedes notan que cuando estábamos en el Antiguo Testamento, habían 3 lugares en los cuales se dividía el tabernáculo. ¿Cuáles eran? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde descendía la presencia de Dios. Dígalo duro. En el lugar santísimo. Amén, hermano. En el lugar santísimo. Entonces ya cuando vemos el Nuevo Testamento ya no hay esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, porque Cristo es, aleluya, el fin de la ley, y Cristo es nuestro templo. Vino Cristo y a través de Cristo nosotros tenemos acceso ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Por medio de Él nosotros podemos adorar al Padre y por medio de su Espíritu Santo. Entonces nosotros venimos a este lugar y tenemos que entrar en un ambiente que espiritual, amados hermanos. Esto no es de
de ponernos a mirar los unos a los otros, de ponernos a pensar o a cavilar qué está pasando aquí. Es de entrar en ese ambiente, un ambiente netamente espiritual, porque la presencia de Dios requiere que usted y yo en ese momento estemos ¿qué? En el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Y a través de nuestro Espíritu podamos nosotros comprender que Dios está presente en medio de este lugar. Salmo 100, ¿qué dice? ¿Quién lo va a leer? Yo voy a leer Sí, hermano. la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén, hermano Wilson. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gracias, hermano Wilson. Precioso este salmo. Exhortación ¿a qué? A la gratitud. A la gratitud. Porque cuando venimos a un lugar como este, venimos ¿con qué? Con acción de gracias. Venimos a darle gracias a nuestro Dios que nos guardó, que nos libró de tantas cosas que de pronto el enemigo había tratado de procurar para dañarnos. Pero Dios es bueno y nos guarda. Colosenses 3:16. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor? Colosenses, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. Amén. Está hablando de la palabra de Cristo, que nos enseña y nos exhorta. Pero también, amados hermanos, uno de los objetivos de la iglesia, principalmente, es impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Amén. Amén. Impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras. O sea que a un lugar como este, aleluya, usted y yo venimos, así como lo estamos haciendo en esta noche, para recibir ¿qué? Instrucciones bíblicas, para recibir la palabra, para aprender. Porque de esta manera nosotros, aleluya, primero nos sentamos y aprendemos, para después salir y enseñar a otros. ¿Lo entendemos, hermano? Amén. Esa es la manera como nos enseña la Escritura. El Señor Jesucristo tomó a los 12 discípulos y de una vez los envió al mundo a evangelizar. No, primero los preparó. ¿Qué hizo? Sí, los preparó. Primero los llamó, luego los capacitó, les dio experiencias con Él y con el Padre. Y después de que ya estaban a punto, se cumplió el tiempo, como dice Gálatas, aleluya, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo muere por nuestro pecado, resucita, pero asciende al cielo. Amén. Y los discípulos se quedan y empiezan una labor. ¿Cuál labor? Evangelizar al mundo. Quedados en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo. Les viene el Espíritu Santo, los bautiza, Pentecostés, Hechos capítulo 2, y ahí ellos se van a evangelizar el mundo. Amén. Aprendieron del Señor Jesucristo y después de que se capacitaron con Él y tuvieron experiencias con Él, entonces fueron enviados. Fueron enviados. Amén.
impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras para el crecimiento en la vida y en las virtudes cristianas. Leemos textos, me ayudan. Segunda de Pedro 3:18, segunda de Timoteo 3:14 al 17. Segunda de Timoteo 3:14 al 17, segunda de Pedro 3:18, segunda de Corintios 7:1. Segunda de Pedro 3:18, ¿quién lo lee? Segunda de Timoteo, aquí lo tengo, 3:14 al 17, ustedes lo tienen. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién está hablando a quién aquí? ¿Quién está hablando aquí y a qué persona le está hablando? Le está hablando el apóstol Pablo, escribiendo esta epístola a su hijo amado que se llama ¿cómo? Timoteo. Amén. Y le da esta palabra. Aquí tengo la segunda de Pedro 3:18. Sí, lo leemos. Le voy a hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Otro objetivo de la iglesia, propagar el Evangelio por doquier. Propagar el Evangelio por doquier. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que nosotros como iglesia debemos, aleluya, prepararnos para luego ir allá a las calles y evangelizar el mundo que está perdido. Amén. Ese es el objetivo de la iglesia, según lo que acabamos de leer. Propagar el Evangelio por doquier, es decir, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Yo pregunto mucho en clase, ¿qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Es decir, llevarle una palabra buena y nueva a las personas que están sin Cristo y que no conocen de Él. Básicamente, el plan de salvación es lo primero que nosotros tenemos que hablarle al mundo. La salvación es ¿por qué? Es por obras, ¿cierto? No. Entonces es ¿por qué? La salvación es ¿por qué? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué más me pueden decir? Por la fe. La salvación se alcanza por la fe. ¿En qué? ¿En mi papá? ¿Mi abuela? ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es por la fe. ¿Y qué significa la palabra fe? Creer. Y entonces es por la fe, es por creer solamente en una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Jesús. Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Nuestro Salvador. El Hijo de Dios. Amén. Amén. Graben eso en su mente y en su corazón, amados hermanos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Por eso la fe es por gracia. Es un don de Dios, es un regalo de Dios.
Entonces nosotros tenemos que tomar ese regalo que ya lo hemos recibido para nuestras vidas y llevarlo y compartírselo a quién? Al resto del mundo. Al mundo. Amén. Por eso hablamos aquí del objetivo de la iglesia, propagar el evangelio por doquier. Marcos 16:15. ¿Quién me lo lee, por favor? Y Hechos 1:8. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Sí. Amén. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 15 y Hechos 1:8. ¿Quién me lo lee? Ya estamos aquí. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo. ¿A quién se las dijo? A los discípulos. A los discípulos. Recuerden ustedes que hay una diferencia entre discípulo y apóstol. El discípulo es uno que ¿qué? Uno que oye, uno que se sienta y uno que aprende. Eso es un discípulo. Y el apóstol Es el que enseña. uno que es enviado. Amén. Amén. Eso significa la palabra apostello, enviado. Amén. Enviado, enviado. Como Pablo era apóstol. Amén. Como el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, hay que ver esa diferencia. En los evangelios, para que lo tengamos claro, nosotros encontramos apóstoles o discípulos. Discípulos. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente encontramos ¿qué? Discípulos. Mientras que vamos al libro de los Hechos y encontramos ¿qué? Apóstoles. Amén. Apóstoles. ¿Por qué hablamos y hacemos esta diferencia? Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con ellos. Primero los discipuló, primero ya lo dijimos, les enseñó su palabra, les dio experiencias con su Padre y con Él, de que ellos pudieran ver los milagros que Él hacía. Amén. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, leímos el texto, Marcos 16:15 y Hechos 1:8. ¿Quién lo tiene? Para que me haga el favor y lo lea. Amén. Sí. Y les dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creye y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán a las manos serpientes y bebieren cosas mortíferas. Mortíferas. No les hará daño sobre los enfermos, pondrá sus manos y sanarán. Amén, hermano Jesús, muchas gracias. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bonito. Otro objetivo de la iglesia. ¿Cuánto llevamos? Adorar a Dios en espíritu y en verdad, impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras y propagar el Evangelio por doquier. Amén. El asistir con regularidad a la casa de Dios, amados hermanos, debe ser el firme propósito del creyente. O sea, ese propósito debe mantenerse constante en la vida del creyente. ¿Ir a dónde? A la iglesia. Ir a la iglesia. Pues le proporciona indecibles bendiciones. Entonces, miramos, ¿qué produce? Aleluya. ¿O qué bendiciones le produce al creyente asistir a la iglesia?
Primero, no utiliza. le produce gozo. Amén. Gozo. Cuando venimos a la iglesia, nosotros Hay gozo. tenemos gozo. ¿Cómo? Amén. Pero hablemos de ese gozo. Salmos 122, versículo 1 y Salmo 16, 11. ¿Quién lo puede leer? Pero hay otro aspecto. Contemplar la hermosura y la gloria de Dios. Contemplar la hermosura y la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, amados hermanos? El amor de Dios que tiene con nosotros. Amén. ¿Qué más podemos nosotros expresar acerca de la gloria de Dios? La misericordia que tiene con nosotros. La misericordia que tiene con nosotros. Cuando la Biblia habla de la misericordia de Dios, habla de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Amén. Esa misericordia que dice el hermano Jason se manifiesta en un ambiente espiritual como el que se da dentro de la iglesia. Y ahí viene la gloria de Dios, ahí viene la presencia de Dios. Por eso podemos nosotros en determinado momento decir: he sentido la presencia de Dios en mi vida, dentro de mí. Amén. Y eso nos da a nosotros experiencia con Dios. Salmos, ya lo leímos. Dios. Salmo 122, versículo 1. Ahora leemos Salmo 27, 4. Y vamos con otra. Lo encontramos y lo leemos. Disfrutar de las delicias de la comunión con los hermanos. Participar del culto público a Dios. ¿Qué es un culto público? A Dios. ¿Ah? Amén. Hermanos, nosotros a ninguna persona, dígame bien, le podemos impedir la entrada a este lugar. ¿Sabía usted eso? Claro. Lo tenemos claro. Es la casa de Dios. Porque este es un lugar de culto público a Dios. Amén. Cualquier persona que pase por enfrente de la acera, se detenga y venga hacia este lugar y entre, puede entrar. Bienvenido. Amén. Y es bienvenido. Exactamente, hermano. De eso se trata. Porque este es un lugar de culto público a Dios. Entonces, aquí nosotros venimos a la iglesia a participar del culto público a Dios, recibiendo ¿qué? Edificación. Usted y yo somos edificados. ¿Por qué somos edificados, hermanos? Porque estamos escuchando la palabra. Amén. Por dos aspectos básicamente. ¿En cuántas partes se divide el culto? Primero, A Dios. alabanza, oración. Lo que nosotros denominamos el devocional. Y en el devocional nosotros le entregamos a Dios lo que hemos traído. ¿Cierto que sí? ¿Lo entendemos, hermanos? Entonces nosotros le entregamos adoración, le entregamos alabanza, le entregamos nuestras palabras. Desde adentro de nuestro corazón le expresamos a Dios, así como estamos hablando ahora nosotros. Hablamos nosotros con Dios, le decimos: Señor, usted es grande, tú eres poderoso, Señor, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, etcétera, etcétera. Y empezamos a expresarle una serie de palabras. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Y a Dios le gusta escuchar de sus hijos que nosotros le honramos a Él. Esa es una forma de honrar a Dios, amados hermanos. Cuando nosotros venimos a este lugar, por eso dice el apóstol Pablo que nosotros debemos hacer el culto ¿con qué? Con el entendimiento. Usted debe entender a qué viene a este lugar. Usted debe entender que usted viene aquí a tener comunión íntima con su hermano. Con Dios, hermano. Con Dios.
Dios, a hablar con Él, a expresarle a Él. Y después de que pasa el devocional y le expresamos lo que nosotros le hemos traído a Dios de una forma preciosa, viene una segunda parte. ¿Cuál es esa? Sentarnos, abrir nuestros oídos y escuchar el mensaje que Dios tiene para usted y para mí. ¿Es así o no es así, hermano? De eso se compone el culto a Dios. Entonces nosotros aquí, aleluya, venimos y participamos de ese culto público a Dios recibiendo edificación. Somos edificados en dos aspectos. ¿Cuáles? Espiritualmente, porque podemos alabar a Dios y podemos sentir su presencia, pero también con la palabra, porque venimos a oír la palabra y esa palabra va a hacer un efecto en su vida y en mi vida. La palabra no retorna a ti vacía, sino que lleva el propósito para el cual tú la envías. La palabra. Por eso necesitamos amar la palabra de Dios, la Biblia. Ese es nuestro manual, por excelencia, hermano. Y debemos aprender de ella, sentarnos, leerla, meditar esto que leemos. Amén. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí, por eso salimos edificados. Hoy aprendí algo. O sea, siempre debemos venir con un espíritu dispuesto para escuchar el mensaje, para llevarlo a nuestro corazón, para meditar en él y ponerlo por obra en nuestras vidas. Esa es la edificación que recibimos nosotros, amados hermanos, cuando venimos a la iglesia. Pero también dice aquí, podrá orar en un ambiente favorable. Amén. Orar en un ambiente favorable. Usted y yo oramos. ¿En cuántas partes podemos orar? En cualquier parte donde nosotros estemos o vayamos, podemos orar. Si yo estoy en mi casa, ¿puedo qué? Orar. ¿Puedo orar? Porque yo en mi casa debo tener un lugar donde yo me pueda arrodillar y pueda invocar a Dios y hablar con Él. Amén. Pero también en la calle, en el metro, en el bus, en el carro, en donde yo vaya. Amén. Si hay un momento en el trabajo donde va la persona a tomar un descanso, o su almuerzo, o sale, también puede hacerlo. Todo esto son ambientes que Dios nos permite a nosotros los creyentes tener durante el día. Pero en todos esos ambientes, ¿cuál es el ambiente más favorable? El de la iglesia. Porque acá en la iglesia nadie nos va a ¿qué? A interrumpir la comunicación nuestra con Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Usted aquí se arrodilla a orar y nadie le va a interrumpir. Mientras que cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, o en el metro, o en el transporte, o en el carro, etcétera, etcétera, o en la calle, de pronto se nos puede interrumpir la oración. Y eso es normal, porque es un ambiente diferente. Pero acá en la iglesia el ambiente es propicio, es favorable. Amén. Para nosotros poder orar. Terminamos. Hay 3 preguntas. Terminamos la primera lección acerca de los objetivos de la iglesia. Hay 3 preguntas para resolver. ¿Qué deben hacer los creyentes, amados hermanos, de una misma comunidad? Lo dijimos al principio.
congregarse y constituir, aleluya, una iglesia local. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Los objetivos de la iglesia, nos los aprendimos. ¿Cuáles son? 3, básicamente. ¿Cuáles son? Ahora en espíritu de verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué más? Salvar almas. Impartir el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra. Y tercero, propagar el Evangelio. ¿Amén? Muy bien. Y terminamos con qué bendiciones proporciona el asistir a la casa de Dios. ¿Qué bendiciones trae para usted y para mí? Nos produce gozo. Amén. Podemos sentir la presencia de Dios. Podemos, ¿qué más? Disfrutar de la comunión con los hermanos, porque de eso también se trata, de confraternizar con los hermanos. Amén. Participar del culto público a Dios, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. Para eso hemos venido y podemos orar en un ambiente favorable. Amén. Vamos a continuar con la lección número 2, amados hermanos. La lección número 2 nos habla a nosotros de la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos claro? ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña en Efesios y en otros textos de Corintios, ahora los vamos a ver, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros los creyentes somos ¿qué? ¿Somos qué? Sus miembros. Sus miembros. La iglesia. Amén. Y nosotros somos unidos. La iglesia es, aleluya, de Cristo. Pertenece a Cristo. Cristo pagó un precio muy alto por la iglesia, que son usted y que soy yo, que somos nosotros. Y eso está aquí en la Biblia. La iglesia es la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo divinamente señalada para el cumplimiento de la gran comisión. Cada convertido nacido del Espíritu Santo, amados hermanos, es miembro de la gran asamblea de la iglesia y de los primogénitos, cuyos nombres están inscritos en los cielos. Leamos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Lo tenemos. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién las sometió? ¿Quién las sometió? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Cuando nosotros, ¿cómo es su nombre, hermano? Se me olvida, perdón. Sí. Steven. Cuando nosotros hablamos o preguntamos con respecto a lo que estamos leyendo, debemos ser específicos. ¿De qué persona estamos hablando? Amén. En este caso, ¿de quién está o a quién se refiere el apóstol Pablo? A Jesucristo. A Jesucristo. Amén. Él está diciendo aquí, hablando, y dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. En términos espirituales. Estamos hablando de términos espirituales.
la cual es su cuerpo. Entonces, ¿la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo, formado por diferentes ¿qué? Miembros. Y cada miembro tiene una función especial. Los pies no tienen la misma función que la mano, ¿o sí? No, Diferente función. pero, Amén. pero van enfocados en el mismo objetivo. Pero todos los miembros están ligados al mismo ¿qué? Al mismo cuerpo. Amén. Y de esa manera funciona todo el cuerpo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando el apóstol Pablo, vuelvo y repito, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos. ¿Bien? La iglesia de Cristo es un pueblo con 5 características. ¿Cuáles son? La iglesia de Cristo es un pueblo. Todos nosotros. Es un pueblo redimido con la sangre de Cristo. Miremos aquí Efesios 1:7, lo tenemos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estamos hablando de bendiciones espirituales en Cristo. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en él, en Cristo, Efesios capítulo 1 versículo 7, en Cristo tenemos redención por su sangre. ¿Por qué en Cristo? Les pregunto yo a ustedes. Dice aquí el apóstol. Ahí no dice que en Cristo, pero ¿por qué nosotros decimos si es en Cristo? Dice, por quien tenemos redención por su sangre. Porque fue porque pagó nuestros Él pecados. fue el que derramó su sangre preciosa. ¿Para qué? Para perdón, para limpieza de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados. ¿Tenemos claro, hermanos? ¿Sí? La sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados. Entonces, por eso dice aquí, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién perdona nuestros pecados? ¿Quién perdona nuestros pecados? Cristo. Cristo. Amén. Por eso tenemos que ser, hermano, muy puntuales. Vuelvo y repito, en las personas de las cuales estamos hablando. Eso es entendimiento. Cuando leemos la palabra tenemos que leerla con entendimiento. ¿Amén? Tratando de entender lo que leemos. No leer por leer, sino tratar de entender lo que vamos leyendo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con usted y conmigo y con todas las personas que quieran leer la Biblia. Aquí no hay secreto. El secreto, antes de leer la Biblia, ¿cuál es? Orar. Muy bien, hermano Jason. Orar. ¿Y pedirle a quién? Al Espíritu Santo, que nos dé ¿qué? Sabiduría y entendimiento, para que lo que leamos lo podamos ¿qué? Comprender. Amén. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice aquí. Entonces, es un pueblo redimido por la sangre de Cristo, pero también es un pueblo separado del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis las cosas del mundo. el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dedicado a Dios. La iglesia de Cristo es un pueblo dedicado a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Habla de los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que cree en el Evangelio. La iglesia de Cristo es un pueblo que cree en el Evangelio. ¿Qué dijimos que era Evangelio? Buenas nuevas. Juan capítulo 20, versículo 31. ¿Qué dice, amados hermanos? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia de Cristo es un pueblo que practica los preceptos cristianos. Tito 2, 11 al 14. Tito, después de Timoteo 2, 11 al 14. ¿Cómo dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Estamos hablando la lección 2, que tiene por título la iglesia de Cristo. Vimos un primer punto. La iglesia de Cristo es un ¿qué? Un pueblo. Vamos a ver un segundo punto. La naturaleza espiritual de la iglesia. Cuando hablamos de naturaleza, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza? A su origen. Amén. A su origen. O sea, ¿en qué se origina? ¿O con qué es, aleluya, comparado o comparada el origen de la iglesia? La iglesia es comparada con un cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Ya lo leímos. Cristo es la cabeza, lo leímos. Amén. Y los creyentes, los miembros del cuerpo. Primera de Corintios 12. Miremos ese texto, que ese sí no lo hemos leído. Primera de Corintios capítulo 12. ¿Qué dice? Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo ¿qué? Un solo cuerpo. Así también es Cristo. Amén. Destacándose así la vital y espiritual relación entre Cristo y los creyentes, y entre los creyentes entre sí. La naturaleza espiritual de la iglesia también es comparada con un edificio o templo. Ahí mismo en 1 Corintios, al versículo
3, vamos a ir y leemos al capítulo 3, versículos 9 y el 16. Dice 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 16, ¿qué dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios. Amén. ¿Quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice que el Señor nos selló. ¿Con qué nos selló? Con su Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso la iglesia es comparada con un templo o edificio. Cristo es el fundamento. ¿Lo creemos? Amén. Verso 11. Sí, estamos en 1 Corintios capítulo 3. Este capítulo es muy bonito por eso. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Cristo. Jesucristo. ¿Quién es su fundamento? Jesucristo. ¿Quién es mi fundamento? Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Amén. ¿Lo entendemos, hermano? ¿Por qué Jesucristo es el fundamento? A usted le preguntan. Le preguntan cuál es su fundamento. Usted dice, no, mi fundamento es Cristo. Entonces la persona le dice, ¿y por qué es Cristo su fundamento? Porque es el fundador. ¿Por qué? Porque es el fundador el que se dio a conocer a la gente, a las personas. Amén. ¿Por qué más? Cristo es mi fundamento. La cabeza de la iglesia. ¿Por qué más? Porque Él fue quien dio las pautas para que la iglesia se sostenga con su vida en nosotros. Amén. ¿Por qué más? Amén. Gracias, hermano. Porque Cristo fue el que murió por mí. Por mí no murió Mahoma. Por mí no murió Joseph Smith. Por mí no murió Russell. Por mí no murió ninguna de estas personas. Por mí murió uno solo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo. Él murió por mí, hermanos. Por eso Él es mi fundamento. Porque murió por mí. ¿Ven? Por eso Cristo es mi fundamento. Porque Él murió por mí. Y al morir Él por mí, entonces me dio a mí, y no solo a mí, sino a todo el mundo, salvación y vida eterna. ¿Lo entendemos, hermano? Lo que no entendamos, lo volvemos a explicar, hermanos. Amén. Si no entienden algo, alza la mano, preguntan. Hasta ahora tenemos preguntas, hermanos. ¿Y qué significa fundamento? O sea, ¿qué, esa palabra fundamento, qué es lo que significa? La palabra fundamento habla de algo que se colocó sobre la edificación de mi vida espiritual para yo poderme parar en él y poder crecer espiritualmente. ¿Lo entendemos? Es como por decir, Su vida espiritual se paró en Cristo. Mi vida espiritual está en Cristo. Él es la roca. Amén. La Biblia le llama la piedra principal. La Biblia le llama la piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque acuerden ustedes que cuando se iba a construir, yo ya lo he explicado acá, cuando se iba a construir una casa en Jerusalén, entonces se tomaba, aleluya, vamos a suponer que este es el terreno donde se va a construir la casa. Y en medio de ese terreno, para construir la casa, había que colocar un fundamento. Y el fundamento que se colocaba sobre las esquinas, sobre los vértices. Y eran piedras, pero piedras feas, no eran piedras bonitas.
pero eran fuertes, eran rocas. Y ellas se colocaban ahí, en cada extremo de la casa que se iba a levantar. Y sobre esa roca, sobre esa piedra, empezaban a levantar la casa. ¿Ven? ¿Qué significa eso? Que la Biblia lo compara a Cristo como ese fundamento de nuestra casa espiritual, amados hermanos. Amén. Son los cimientos. Por eso nosotros no tenemos otro fundamento. Si a usted le preguntan, vuelvo y repito, ¿quién es su fundamento? Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque fue que murió por mí. Ninguno, sí, hermana. Amén, claro que sí, claro. Necesitamos tener experiencias con Dios que marquen nuestra vida. Amén. Amén. Cuando tenemos esas experiencias con Dios, nosotros decimos, Dios mío, usted existe, usted es una realidad en mi vida y me lo ha demostrado. Amén. Entonces, eso ayuda mucho, hermanos, a que ese fundamento se mantenga firme en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos estaban colocando otro fundamento fuera de Cristo. ¿Te acuerdas de la iglesia de Corintios? Por los problemas que estaba pasando. Era la iglesia que tenía ¿qué tenía la iglesia de Corintios? Todos los dones. ¿Qué más tenía la iglesia de Corintios? Tenía el fruto del Espíritu Santo, muchos en medio de la iglesia. ¿Qué más tenían? No, lo espiritual. Tenían mucha parte espiritual. Pero ¿cuál era el problema de la iglesia de Corintios? Que era una iglesia carnal. Había disputas, celos ministeriales, peleas, pleitos. Amén. Había muchas cosas que veía el apóstol Pablo que estaban superando más las cosas humanas que las espirituales, colocando en balanza. Y por eso les escribe a ellos 2 cartas. ¿Se dan cuenta? 2 cartas les escribe. Primera y segunda de Corintios. Amén. Así estaría la iglesia, que él se preocupa. Pero aquí en la primera carta él les dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Aparte de eso, herejías. Aparte de eso, entre ellos habían unos que se paraban delante de la iglesia y decían, yo soy de Pablo. ¿Quién más es de Pablo aquí en la iglesia? Por allá otros llegan a levantar la mano, yo también. Pero de pronto se levantaba por allá otro y decía, no, yo soy de Apolo. ¿Quién es de Apolos? Por allá empezaban, no, yo soy de Apolos. Sí, yo también soy de Apolos. ¿Qué es eso? Causa de división, amados hermanos. Porque nosotros no somos ni de Pablo ni de Apolo. ¿Nosotros de quién somos? De Cristo. Pero eso había dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo tenía que acabar con todo esto, hermano. Aquí él les dice a ellos, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Estamos en capítulo 3 de 1 Corintios. Estamos leyendo, verso 4. Yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Ahí le está diciendo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y luego les dice, yo sembré, yo planté, yo Pablo planté. ¿Qué hizo Apolos? Regó. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios.
hermanos, irnos tras los hombres. ¿Ven? Dentro de la iglesia. Hay bendición con aquel hermano, gloria a Dios. Hay bendición con aquel siervo, gloria a Dios. Pero nosotros no podemos, aleluya, poner los hombres por encima de Cristo. Porque ahora sería idolatría. ¿Amén? Porque eso ya genera división y eso es idolatría. No estamos aquí para idolatrar hombres, estamos aquí para seguir a Cristo. Amén. Amén. Entonces por eso él presenta esta naturaleza espiritual de la iglesia y dice, Cristo es el fundamento, es la piedra principal, es la piedra del ángulo, la que digo que colocaban siempre en las viviendas de construir. Y aquí dice, los apóstoles y profetas formando parte del fundamento juntamente con Cristo, y los creyentes siendo las piedras vivas que forman el edificio espiritual, destacándose aquí la verdad de que Cristo es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Cristo es la roca. Amén. Amén. Que Él es el sumo sacerdote de este templo y que Dios mora en ese templo espiritual. De acuerdo a todo lo que hemos venido leyendo. Efesios capítulo 2 versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mateo 18, versos 19 y 20, ¿qué dice? Mateo 18, versos 19 y 20. Mateo 18, versos 19 y 20. Lo tengo. Versos 19 y 20. Está. 18, versos 19 y 20, ¿qué Amén. dice? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. La iglesia también, en medio de su naturaleza espiritual, amados hermanos, es comparada con una novia o esposa. La iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, es la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo. Eso lo tenemos que tener claro, hermano. La iglesia no es este lugar aquí donde estamos. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Por eso la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia pura, santa, que se ha guardado sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Amén. Se refiere a usted, no se refiere a este lugar. Pero la iglesia es comparada como una novia o esposa. Ahí en 2 de Corintios capítulo 11, leamos, versículo 2, ¿qué dice la escritura? 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, ¿qué dice? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros, como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo, dice aquí. Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién estaba desposada con un solo esposo antes de? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? María estaba desposada. ¿Qué significa eso? Que estaba ya en compromiso de matrimonio. ¿Con quién?
con José. Amén. Ya tenían el compromiso. Eso significa desposado. Ya había un compromiso. Ya no había vuelta atrás. Ya María no podía decir, no, ya no me caso con José, ni con José decir, no, yo no me caso con María, no. Ya estaban, cierto, listo. Pero, en medio de ese desposorio, ¿qué pasó con María? Quedó embarazada por medio del poder de Dios y su Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? Vino el Señor Jesucristo al vientre de María, siendo Él en forma de Dios, se humanó, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, y se despojó de su investidura, ¿de qué? No, de su investidura divina, y vino a la tierra, y se encarnó, amén, porque el Señor Jesucristo, estando acá en la tierra, seguía siendo ¿qué? Dios. Ojo, 100% Dios, 100% hombre. ¿Lo tienen claro ustedes, hermanos? Porque hay gente que le quita a Dios la divinidad. Ojo, Dios es un ser, el Señor Jesucristo es un ser divino en el cielo y en la tierra. Él siguió siendo Dios acá en la tierra. Y de esa manera nosotros podemos entender cómo nos ve Él a nosotros, como esa novia desposada. ¿Tipología de quién? De María. Amén. Así estaba María. De igual manera, aquí dice, en este versículo, que Él nos cela, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, el compromiso suyo y mío como iglesia, como novia, ¿es con quién? Con Jesucristo. Con Jesucristo. ¿A ustedes les han hablado o han oído hablar o han leído en la Biblia acerca de las bodas del Cordero? Sí, en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Dónde se va a dar eso? Arriba en el cielo. ¿Cuándo se va a dar eso? Después de que sucede el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Amén. Viene el tribunal de Cristo y luego vienen las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero, ¿qué va a suceder? Cristo nos va a presentar a nosotros como su novia, como su esposa. Amén. ¿Delante de quién? Delante del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dice la Biblia. La gente nos dice, no, están locos. Es que Cristo, que la novia, que el novio, que se van a casar y que... Eso dice la Biblia, hermanos. Estudien, lean la palabra, hermanos. Ahí está en la Biblia, en Apocalipsis. Amén. Y de esa manera, Cristo nos ve a nosotros. Cristo es el novio o esposo celestial. Y los creyentes, la novia, ilustrándose aquí el amor místico y puro entre Cristo y, aleluya, la iglesia. Leamos aquí unos textos. Efesios capítulo 5, amados hermanos. Y ahorita vamos a Apocalipsis. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Ve la analogía ahí? El esposo amar a la esposa como Cristo amó la iglesia. Una analogía. Amén. En medio de esta parte. Y dice aquí claramente, y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Estamos en Efesios 5, 25, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y Apocalipsis 19,
Lo leemos, ¿quién lo tiene? Lo tengo yo. Versos 6 al 9, ¿qué dice? Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Versículo 9, amén. Ahí está hablando Apocalipsis de las bodas del Cordero. ¿No estamos locos? ¿Cierto que no? No. Hay unas bodas que se van a dar en el cielo, allá en el cielo. ¿Entre quién? Cristo y su iglesia. Nosotros como Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que esperamos nosotros con la ayuda del Señor. Terminamos con esto. Por estas figuras podemos ver cuán íntimamente ligados deben estar los creyentes a Cristo para que pueda haber un cristianismo vital y pertenecer realmente al cuerpo de Cristo. Dejamos hasta ahí, amados hermanos, porque ya el tiempo se nos agotó. Próxima clase. Dejamos el título para que lo tengamos ahí anotado. La condición para pertenecer a la iglesia. Amén. La condición para pertenecer a la iglesia. De hoy en 8, si el Señor nos presta la vida y no ha venido. Pongámonos de pie, amados hermanos, y démosle gracias al Señor por esta clase de doctrina bíblica. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, esta noche presentamos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Dios mío, Rey, por darnos este privilegio, esta oportunidad, Dios mío, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre Celestial, juntamente con mis hermanos, Rey amado. Dios mío, de una manera especial, te suplico, Rey, que tu palabra, Dios mío, Señor, haya cabida en medio de nuestros corazones, Señor. Bendícenos en esta noche, Dios mío, a mis hermanos, bendice mi vida, Padre Celestial. Obra de una manera especial en cada uno de nosotros, Rey. Llévanos en paz y seguridad a nuestros hogares y guárdanos de todo mal y de todo peligro, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, y te damos muchas gracias, Rey. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, podemos saludarnos en el amor del Señor.